Un sector que goza de muy buena salud, en crecimiento. Lo hemos visto ahora con la ponencia de Francesc Mauri, ¿no? Nuestro papel es esencial para toda esa transición energética. Y además, otra buena prueba de esto que os digo, pues es disfrutar de este magnífico encuentro de sector que ha organizado FEGICAT y que estamos disfrutando durante estos dos días. Vale, bueno, y para hablar de futuro, pues lo primero que hay que hacer, como siempre hacen los economistas, ¿no? es mirar al pasado. Aquí os he puesto una diapositiva sobre la evolución de ventas del mercado nacional en los últimos 15 años. Como podéis ver, y todos hemos sufrido esa crisis que duró desde el 2008, que estalló en el 2008 hasta el 2013 y que fue una crisis muy dura. Después nos fuimos recuperando. Tuvimos ahí un pequeño bache en el 2016, pero seguimos creciendo hasta ya llegar a la pandemia, donde también sufrimos, pero menos que otros sectores. Y nos recuperamos muy rápidamente en cuanto fuimos designados como sector esencial, y tan pronto como se fueron reduciendo las restricciones, pues nos recuperamos muy rápidamente y crecimos ese casi 13,5% en el año 2021. Y bueno, vamos a verlo esto en tamaños, ¿no? ¿Qué significa todos estos vaivenes que nos ha tocado sufrir, ¿no? Pues bueno, vemos que en el 2013 el tamaño del mercado se redujo a menos del 40% del tamaño que teníamos en el año 2007. Bueno, sabemos todos que esa crisis también nos golpeó tanto porque nuestro sector estaba muy relacionado con la construcción, que fue el sector que sufrió el mayor desplome. Después nos fuimos recuperando y hasta el día de hoy, no, hasta el año 2021, el año pasado, en el que el tamaño de nuestro mercado pues está en casi ese 54% respecto al tamaño que teníamos en 2017. Y ya centrándonos en el 2022, os puedo compartir algunas cifras del seguimiento que hacemos en la asociación respecto al mercado nacional. En la estadística, que hacemos una estadística mensual, en el periodo enero-septiembre de este año, comparado con el mismo periodo del año pasado, actualmente estamos en un crecimiento del 11,57%, cosa que marca que hay una continuación del crecimiento que tuvimos en 2021. Y si comparamos espacios de tiempo del mismo tamaño, es decir, si comparamos el periodo de octubre de 2021 hasta septiembre de 2022 con el de octubre de 2020 hasta septiembre de 2022, pues el crecimiento es de un 9,27%. Con lo cual, nuestra previsión para el cierre del año es acabar en las dos cifras, ¿vale? En ese 10%. Vamos a ver si acabamos por debajo o por encima, pero estaremos con un crecimiento de dos cifras que realmente es muy relevante, ¿no? y muy positivo. Y un poco lo que os comentaba al principio, estamos ahora inmersos en una transición energética. Esta transición energética nos ofrece muchas oportunidades a nuestro sector. Nosotros lo hemos segmentado, lo hemos paquetizado en tres grandes campos. El primero es el de modernización y digitalización de las redes de media y baja tensión, todo lo que está relacionado con smart grids y demás. El segundo gran paquete, la segunda gran campo de oportunidad es la renovación de edificios, que vamos a hablar, o que voy a hablar un poco más adelante con mayor detalle. Y por último, pues todas las soluciones técnicas que están relacionadas con la gestión de la demanda.
Bueno, en Europa apenas tenemos reservas de petróleo ni de gas, con lo cual somos los primeros interesados. Yo creo que somos la región del planeta más interesada en que se lleve a cabo esta transición energética, y las políticas europeas pues así lo demuestran, ¿no? Pues desde el Clean Energy Package, el Green Deal, el Renovation Wave, el plan de acción sobre economía circular. Bueno, al final lo que se busca es descarbonizar el sector de la energía, renovar edificios para reducir las facturas energéticas, ayudar a la industria a que sea más innovadora y también convertirse en líder mundial de la economía verde, y también destacar, evidentemente, pues, el que se implemente una movilidad más sostenible. Al final estamos hablando de energías renovables, estamos hablando de renovación de edificios, estamos hablando de movilidad eléctrica, sistemas de automatización y control, etcétera. Bueno, todo lo que podéis ver en esta feria, que evidentemente son ejemplos claros de esto que os estoy contando. Y quiero destacar sobre todo el papel de la instalación eléctrica, ¿no? Que a veces es una gran olvidada de todas esas políticas europeas, apenas se le menciona, apenas se le da, bueno, no se le da la importancia que realmente tiene, porque, bueno, pues porque la electrificación de las viviendas y edificios bueno, necesitan de una instalación eléctrica que sustente todas esas soluciones, ¿no? Al final la instalación eléctrica es la columna vertebral que tiene que sustentar todo eso, y necesitamos columnas vertebrales sanas, ¿no? Al final nosotros lo resumimos en que necesitamos instalaciones eléctricas que estén preparadas, que sean eficientes, que sean inteligentes y por supuesto que sean seguras, ¿no? Solo recordaros, por ejemplo, que el 83% de las viviendas españolas construidas, que fueron construidas o que existen ahora mismo, se construyeron antes del año 2002. Es el año en que se publicó el reglamento electrotécnico para baja tensión. Y de esas, bueno, pues un 40% son anteriores al año 74, que era cuando estaba el reglamento electrotécnico previo. Bueno, y evidentemente eso nos demuestra, ¿no? Nos dice que tenemos unas instalaciones eléctricas desactualizadas y que necesitan de una renovación. Bueno, y un elemento nuevo que se ha sumado a raíz de la pandemia, un elemento positivo, que son los fondos europeos. Cuando se aprobaron los fondos europeos en Bruselas, pues bueno, creo que todos nos pusimos muy contentos. Era la primera vez que la Unión Europea publicaba un plan de esta magnitud económica. Y bueno, desde la asociación, desde AFME, vimos que era necesario poner en valor el papel de las instalaciones técnicas. Siempre, bueno, se le da mucho valor a las soluciones constructivas, que son muy importantes, evidentemente, pero se dejan de lado o no se han tenido tan en cuenta todo lo que son las instalaciones técnicas. Entonces desde la asociación hicimos un ejercicio que contó en colaboración con otras 24 organizaciones sectoriales de muchos sectores, como podéis ver aquí, en el que bueno, intentamos poner en valor lo que os digo, las instalaciones técnicas, y tratar de que el gobierno tuviese en cuenta también este posicionamiento a la hora de confeccionar el plan España Puede, ¿no? Todo eso lo resumimos en 11 líneas de actuación, que van desde la actualización de las instalaciones eléctricas, como os he dicho, evidentemente, a que hubiese una mayor integración de renovables, una mayor despliegue de puntos de recarga para vehículo eléctrico, la sustitución de lámparas convencionales por LED, instalaciones de sistemas de ventilación mecánica controlada, sustitución de equipos antiguos de bajos rendimientos en calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria, en que hubiese una mayor automatización y control en los edificios, y también unas mejores infraestructuras de telecomunicaciones. Le llamamos macroproyecto tractor, tratando, bueno, pues el hecho de que
nos hubiésemos puesto de acuerdo esas 25 organizaciones, pues yo creo que le daba un gran valor, y lo pusimos en conocimiento de las administraciones, estuvimos bastantes encuentros con ellos, y al final pues salió el Plan España Puede, ¿no? Un plan que tiene 10 políticas palanca, que tiene 30 componentes, y que para la mayoría de esas líneas de actuación pues existen programas que ofrecen ayudas para llevar a cabo esas actuaciones. La línea que no, bajo nuestro punto de vista, no ha quedado bien apoyada desde el Plan España Puede es justamente la rehabilitación de las instalaciones eléctricas antiguas, ¿no? Y decidimos a posteriori pues, hacer otro proyecto de sector. Lo que hicimos fue identificar la política palanca número 1, que es la de agenda urbana y rural, y dentro de esta política palanca la componente 2, que es la de plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana, que además tiene una asignación económica, yo diría que es la más importante de todo el plan, que son esos 6.280 millones de euros. Y me gustaría que nos fijésemos en el Real Decreto 853. Este Real Decreto recoge y regula 6 programas de ayuda. Aquí os he puesto los 3 que yo considero que son más relevantes para lo que os voy a explicar, pero también hay otros 3 programas que van sobre rehabilitación a nivel de barrio, otro de apoyo a oficinas de rehabilitación, y el número 6, que es de ayuda a la construcción de viviendas en alquiler social. Pero centrándonos en estos 3 que os he puesto aquí, que son el de rehabilitación a nivel de edificio y el de mejora de la eficiencia energética en viviendas, además del libro del edificio existente. Del libro de edificio existente servirá para que se haga ese libro de los edificios existentes y para que se detecten cuáles son los aspectos a mejorar, y por tanto se entiende que es una buena herramienta, un buen mecanismo para poner en marcha la rehabilitación. Pero eso lo vamos a tener que ir viendo porque estamos al principio. Pero centrándonos en estos 2 programas. En estos 2 programas buscan la rehabilitación integral. Creo que es un concepto muy importante porque lo que se pretende es que además de la mejora de la eficiencia energética y la integración de fuentes de energía renovable, se acompañe toda esa rehabilitación de una mejora de la accesibilidad, de la conservación y de la mejora de la seguridad de utilización, además de la digitalización de los edificios. Lo que ocurre es que para obtener las ayudas a estos dos programas, pues hay que alcanzar unas reducciones de consumo de la energía primaria de origen no renovable y también de lo que es la demanda energética anual global de calefacción y refrigeración. Y para alcanzar estos objetivos, pues las actuaciones en envolvente tienen mucho peso, sobre todo lo que es cambio de cerramientos, todo lo que es el aislamiento en cubierta y fachada, y evidentemente es muy necesario. Pero podemos cometer el error de quedarnos solo en estas actuaciones y no hacer esa rehabilitación integral que promueve el Real Decreto, ¿no? El hecho de que las ayudas o que los solicitantes de esas ayudas se queden ahí y no vayan más allá, ¿no? Y otra figura que yo creo que es importante es el agente rehabilitador. Es una apuesta de la Administración. Se busca potenciar un profesional que se encargue de centralizar todos los servicios de rehabilitación y que dé proyectos llave en mano. Y además es una figura que tiene que tener un gran conocimiento de los programas de ayuda, porque al final va a ser el que va a asesorar, el que va a ayudar al solicitante, y además tiene la capacidad de solicitarlos en su nombre, cobrarlos en su nombre y aplicarlos directamente en los proyectos de rehabilitación. Con lo cual, el agente rehabilitador sin duda va a jugar y está jugando ya un papel muy importante, ¿no? Entonces, bueno, varias asociaciones del sector nos juntamos para analizar esa figura del agente rehabilitador
y tratar de ver quién va a jugar ese papel, ¿no? Y hemos descubierto que hay pues, varios agentes económicos, varios colectivos que van a jugar ese papel. Tenéis las empresas de servicios energéticos, tenéis los ingenieros, a los arquitectos, aparejadores, las constructoras también, incluso los bancos van a jugar también un importante papel por toda la parte de financiación, y sin duda también las comunidades de vecinos, los administradores de fincas de esas comunidades de vecinos, que son el interlocutor más directo normalmente que tienen los propietarios para preguntar sobre estos proyectos. Vimos que los ingenieros, las empresas de servicios energéticos ya tienen en su cabeza, en su ADN, todas las instalaciones técnicas, por tanto, entendíamos que ya iban a incorporar todas estas actuaciones en las instalaciones técnicas, pero detectamos que los arquitectos técnicos no suelen tener en su cabeza el hacer actuaciones en esas instalaciones. Y entendimos que era necesario llevar a cabo algún tipo de lanzar mensajes, de difundir mensajes que ayudase a que estos colectivos tuviesen en cuenta esas actuaciones y lo incorporasen en su oferta hacia los ciudadanos, ¿no? En su oferta de rehabilitación. Y lo que hicimos, 5 asociaciones actualmente, son 3 asociaciones que representan a la parte de fabricación. Estoy hablando de FACEL, que es la Asociación de Fabricantes de Cable española, a ANFALUM, que es la Asociación Española de Iluminación, AFME, la Asociación Española de Fabricantes de Material Eléctrico, también la distribución, representada por la Asociación Española de la Distribución Eléctrica, y Ambilam Ambiafme por la parte de residuos. Ambilam Ambiafme es una organización que se encarga de la recogida y reciclado de residuos, y evidentemente todo este movimiento va a llevar consigo un importante crecimiento de los residuos que se tienen que recoger y reciclar, ¿no? Y decidimos poner en marcha una campaña que va a salir a la luz el próximo miércoles 28 de octubre, y que resumimos en la frase reformas o rehabilitas, ¿vale? Dirigido a esos colectivos que os decía. Lo que buscamos es apelar, interpelarles, en el sentido de que todos tenemos en la cabeza que las reformas suelen ser actuaciones en muchos casos superficiales, y ahora lo que necesitamos es que se haga una rehabilitación integral, ¿no? Y a partir de ahí, pues el no gastes en reformas, invierte en rehabilitación. Las ideas principales, que os las he comentado a lo largo de mi presentación, están después, y os invito a que visitéis ya la landing page. Esta landing page ya está disponible, y ahí podéis ver todos los mensajes, la campaña completa, que, como os digo, va dirigida a arquitectos técnicos y administradores de fincas, pero lo que buscamos es que estos colectivos piensen en el instalador, con lo cual lo que buscamos es que contacten al instalador, le pregunten sobre la instalación eléctrica, el instalador aparezca en la ecuación y tenga la posibilidad de vender sus servicios y hacer esa actualización de la instalación eléctrica. También os quiero comentar algo que yo creo que es relevante para el sector. Tenemos un reglamento electrotécnico para baja tensión del año 2002. Ahora mismo se inició por parte del Ministerio de Industria su revisión, o una revisión parcial, mejor dicho, del reglamento. Es una revisión parcial que se inicia buscando una actualización, una adaptación a las condiciones establecidas por el autoconsumo, básicamente por el Real Decreto 244 del año 2019. Y aquí tenéis listadas las instrucciones técnicas complementarias que van a ser revisadas y, por tanto, van a sufrir cambios. Recientemente finalizó el periodo de audiencia pública, concretamente el 30 de septiembre,
y bueno, a esa audiencia pública han mandado comentarios más de 40 organizaciones. Con lo cual, bueno, pues ahora le toca al Ministerio analizar todas esas sugerencias, comentarios, para acabar de implementar aquellas que considere oportunas en un documento, en un nuevo reglamento electrotécnico, que a partir de entonces iniciará todo el trámite europeo bueno, primero el trámite formal, oficial del Ministerio de Industria, con todos los controles que os podáis imaginar por parte de distintos estamentos de la Administración española, y una vez se dé el visto bueno español hay que mandarlo a Bruselas para hacer también un escaneo de ese reglamento y comprobar que se ajusta a toda la legislación europea. Con lo cual, bueno, no sabemos cuándo se va a publicar, pero va a ocurrir. Vamos a ver, esperemos que sea lo más pronto posible. Cuando hablo de más pronto posible, no lo esperéis hasta mediados, finales del 2023. Os lo digo por la experiencia que tenemos en este tipo de cambios, ¿no? de revisiones de los reglamentos. Y me gustaría también, bueno, me gustaría acabar con una diapositiva que yo creo que muestra el dinamismo de nuestro sector, ¿no? Es un sector, como os he dicho al principio, que va a seguir creciendo, que gozará de más oportunidades, y por tanto los que estamos en este sector, pues estamos de enhorabuena por ello. Sí que es verdad que hay muchos temas, ¿no? Cada vez hay más temas encima de la mesa. Pues, por ejemplo, todo lo que es vigilancia de mercado, que es un tema que preocupa especialmente a fabricantes y distribuidores, y evidentemente también tiene un impacto muy directo sobre el trabajo de los instaladores. Os puedo contar que la Administración, tanto española como las comunidades autónomas, porque al final las competencias están trasladadas a las comunidades autónomas en esta materia, están haciendo muchos esfuerzos y se está haciendo una mejor vigilancia de mercado. Se publicó un reglamento europeo de vigilancia de mercado en el año 2019, entró en vigor en el año 2020 y es un reglamento importante porque por primera vez alude a la posibilidad de que haya una colaboración público-privada para acciones de vigilancia de mercado. Y sin duda es una gran oportunidad para los sectores para apoyar y para impulsar toda esa vigilancia de mercado, y eso está ocurriendo. Hay cada vez más controles, tanto en el mercado interior como en el tema de aduanas. Espero que hayáis oído hablar los controles en aduanas del SOIBRE, de lo que es residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, y también toda la parte de restricción de sustancias peligrosas. Y también comentaros que por ejemplo, desde UNE, desde la Asociación Española de Normalización, se ha puesto en marcha un observatorio de vigilancia de mercado en el que estamos más de 40 organizaciones junto a todas las administraciones públicas, y que realmente es un muy buen ejemplo de lo que es potenciar esa colaboración público-privada, con lo cual estamos muy satisfechos y esperanzados de que todos esos controles se manifiesten en una competencia más leal en el mercado, ¿no? Algo que realmente, como os digo, para los fabricantes es muy, muy importante. Otro tema importante es toda la parte de eficiencia energética. Bueno, ahora mismo está en revisión la Directiva de Eficiencia Energética de los Edificios. Es una directiva que en su texto actual, en la directiva que está actualmente, la edición que está actualmente en vigor, olvida la instalación eléctrica, no aparece ni en la definición de las instalaciones técnicas de los edificios, pero que hemos trabajado varias organizaciones a través de nuestras patronales europeas para que eso cambie. Y todo lo que os he explicado de la importancia de la instalación eléctrica ha formado parte de nuestras acciones de contacto con la Comisión Europea, con el Parlamento Europeo y con el Consejo Europeo. Y estamos muy esperanzados que en la nueva edición de la Directiva de Eficiencia Energética de los Edificios
se haga mención a la importancia de la instalación eléctrica y que incluso establezca obligaciones para los Estados miembros en cuanto a ese estado, a esa renovación de las instalaciones eléctricas en edificios. Y esto lo hemos hecho, como os digo, con varias organizaciones europeas y ahora mismo pues, está en lo que se conoce con la fase del triálogo entre la Comisión, el Parlamento y el Consejo Europeo y de momento todo pinta muy bien. Evidentemente tendrá que publicarse esa nueva edición de la directiva, tendrá que transponerse al ordenamiento jurídico español y eso nos llevará tiempo. Pero bueno, creo que será un gran espaldarazo para nuestro sector, para el sector de las instalaciones eléctricas y nos pondrá aún más en el foco de esa transición energética que estamos viviendo y que sin duda hay que acelerar. Después también me gustaría hablar de la parte de medio ambiente. Seguro que estáis recibiendo muchos mensajes, estáis viendo en redes sociales, en medios de comunicación, la importancia de la sostenibilidad, y sin duda lo es. La sostenibilidad es muy importante, ahora se habla mucho de sostenibilidad, se habla mucho de economía circular. Pero es evidente que todo eso se tiene que acompasar teniendo en cuenta a la industria, ¿no? Al final no podemos solo poner obligaciones y cada vez más obligaciones a la industria porque, bueno, sin duda la industria es un gran motor de la economía y uno de los objetivos, por ejemplo, del gobierno español cuando hizo el Plan España Puede y con su política industrial era conseguir que el peso de la industria española fuese del 20% del PIB español, ¿no? Y ahora mismo estamos en apenas un 11-12%, con lo cual hay mucho por hacer. Y, bueno, y realmente necesitamos políticas que nos ayuden a que eso ocurra. Con lo que os quiero decir es que la Comisión Europea ha puesto en marcha ahora mismo, o lanzó, mejor dicho, un plan de economía circular que afecta a muchísimos sectores. Centrándonos en nuestro sector, pues la parte de ecodiseño pues, va a ser muy importante, va a sufrir cambios importantes. Se está hablando también de un pasaporte digital que contenga toda la información necesaria para que todos los agentes económicos conozcan, ¿no? Pues tengan la información necesaria para saber aspectos de economía circular, de reutilización, de qué sustancias contiene, de cómo se hace el reciclado, de reparabilidad, etcétera, etcétera. Y eso es realmente importante. Pero como os decía, todo eso hay que hacerlo de una forma en contacto con la industria, ¿no? Y ese es el aspecto que quizá nos preocupa más, ¿no? Después otro aspecto importante, ¿no? Otro campo importante es todo el tema de ciberseguridad. Ahora todo está conectado, el Internet de las cosas, todos los dispositivos que ahora ya se ofrecen pues están conectados a Internet y eso, bueno, es muy positivo, pero también les hace vulnerables. Les hace vulnerables a ataques y además son dispositivos que pueden estar en nuestras casas, que pueden contener información personal nuestra relevante y por tanto hay que actuar y hay que poner todas las barreras para que, entre comillas, los malos no puedan hacer un hackeo de esos equipos y puedan, pues que haya un mal uso de todo eso. Entonces, en temas de ciberseguridad también desde Europa se está trabajando mucho y en los próximos años va a haber también una gran cantidad de cambios, ¿no? Se está ya hablando, ya es una realidad el acto delegado de ciberseguridad y que está también bajo la directiva de equipos de radiofrecuencia, que son todos los equipos radioeléctricos, ¿no? Y bueno, pues en eso también tenemos mucho puesto el foco como fabricantes, como asociación de fabricantes. La parte de vehículo eléctrico sin duda es una apuesta de país. Nos gustaría que la implantación del vehículo eléctrico fuese mucho más rápida de lo que está yendo. Están habiendo, nos encontramos barreras, no es fácil, ¿no? Pues toda
la infraestructura de recarga, eliminar miedos que puedan tener los ciudadanos, el aumento de la autonomía de las baterías también es un reto, temas administrativos, de licencias, etcétera. El que también, evidentemente, que haya empresas que puedan generar nuevos negocios, ¿no? Nuevos modelos de negocio con los que puedan ganarse la vida, crear un ecosistema de empresas relacionadas con el vehículo eléctrico y con la infraestructura de recarga. Bueno, todo eso estamos, ¿no? Estamos intentando apoyar todo eso. Desde el Ministerio de Transición Ecológica pues hay una apuesta también muy clara sobre el despliegue del vehículo eléctrico. Se creó antes de verano el grupo de trabajo para el despliegue de la infraestructura de recarga de vehículo eléctrico. Formamos parte de ese grupo, al igual que somos alrededor de unas 30 asociaciones. Y bueno, se está trabajando, pero bueno, que sepáis que no es tarea fácil. Bueno, cuando hay también muchos intereses, a veces contrapuestos, es difícil avanzar, pero estamos en ello y yo soy optimista con el despliegue del vehículo eléctrico y espero que en los próximos 2 o 3 años veamos una aceleración de todo ese despliegue y podamos ver cada vez más vehículos eléctricos en nuestras calles, ¿no? Y bueno, aquí también os he puesto pues muchas otras temas, ¿no? que son relevantes para nuestro sector y que hay que ir trabajando y hay que ir haciendo que nos ayuden a sumar y no a restar. Y bueno, hasta aquí mi presentación. Muchas gracias por vuestra atención. Si tenéis alguna pregunta, pues a vuestra disposición para tratar de responderla. Molt bé, doncs moltes gràcies. Moltes gràcies. Gràcies per la vostra escolta. Gràcies. Moltes gràcies. Doncs fem una petita pausa de 30 minuts, de 27 minuts exactament, perquè a l'1 tornem una altra vegada. Aquest era Òscar Querol, director tècnic de l'Associació de Fabricants de Material Elèctric. Tornem després amb Raül Rodríguez, que és director